Paz y bien, hermanos, les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, fraile y sacerdote capuchino, y como de costumbre vamos a meditar juntos el hermosísimo Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos propone en este Domingo de Todos los Santos. Vamos a meditar concretamente la perícopa de Mateo 5, versículos del 1 al 12. Y hoy es importantísimo recordar el contexto en el que fue escrito este Evangelio. Acordémonos que fue un Evangelio escrito en tiempos de huida y de persecución. En el año 80, más o menos, en la comunidad de Siria de Antioquía, 10 años antes, en el año 70, recordemos que el general Tito tuvo que entrar a Jerusalén para sofocar una revolución, una revuelta hebrea que terminó con la destrucción y la quema del templo. Pero también algo importantísimo, ese mismo año 70, los cristianos serían expulsados de la sinagoga y declarados herejes. ¿Herejes por qué? Bueno, porque creíamos en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y acordémonos que los hebreos solo creen en el Padre, son monarquistas estrictos. Entonces, un evangelio escrito en tiempos de persecución. ¿Por qué? Porque al ser expulsados los cristianos de la sinagoga, muchos tuvieron que dejar su familia, sus bienes materiales, sus herencias, su tierra y ponerse en huida. Empezó la persecución. Muchos no solo perdieron sus bienes materiales, perdieron hasta su vida. Y también muchos tuvieron que ser acogidos por otras comunidades. Por eso en el trasfondo de este capítulo 5 de San Mateo está también el reflejo de la comunidad cristiana, una que huye y otra que acoge. Esta perícopa que nos toca hoy examinar y escudriñar se encuentra en el capítulo 5. Este capítulo 5 pertenece a la segunda parte del Evangelio según San Mateo, a quienes los expertos han intitulado la promulgación del reino de Dios. Como siempre, Mateo va combinando secciones narrativas y discursivas, y esta segunda parte corre desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7. La parte narrativa se encuentra entre el capítulo 3 y el 4, y la parte discursiva entre el capítulo 5 y el 7. Por cierto, esta parte discursiva, los expertos le han intitulado discurso evangélico. Sin más preámbulos, vayamos a la exégesis, es decir, vayamos a revelar los detalles ocultos del texto. Y dice así el capítulo 5, versículo 1. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces hay una muchedumbre, y esta muchedumbre representa a la iglesia de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Aquellos que tienen sed de Jesús, entonces se acercan para escuchar a Jesús. Jesús sube a un monte, y aquí Mateo lo presenta como el nuevo Moisés. Así como Moisés subió al monte de la ley, Jesús sube a este monte, y el monte es el símbolo del encuentro de Dios con los hombres. Dios se encuentra en los hombres, no exactamente en el monte. El monte es el símbolo, el verdadero punto de encuentro de Dios con la humanidad es Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es el puente. El que se ha hecho puente entre dos naturalezas, la divina y la humana, y se sienta. El sentarse, ex cátedra, significa hablar con autoridad. Jesús es el rabino, Jesús es la sabiduría encarnada de Dios y nos va a hablar y nos va a dar un nuevo decálogo de amor, un nuevo decálogo que nos va a hablar del proyecto de santidad de Dios para con los hombres. Entonces dice que los discípulos se acercan porque dentro de toda la muchedumbre hay unos que quieren someterse a la disciplina del amor. De ahí viene la palabra discípulo. Por lo tanto, el discípulo se acerca no solo para escuchar, sino para aprender y para implementar en la vida. Porque estamos hablando no de una cristosofía, sino de un estilo de vida, el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo cristiano está llamado a replicar en su vida las palabras, los pensamientos y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Por esto les digo que vamos a escuchar un decálogo de amor. ¿Cuál es la ley del pueblo de la nueva alianza? Así como Moisés presentó el decálogo en tabla, ahora Jesús intenta escribir el decálogo del amor sobre nuestros corazones como ley viva del nuevo pueblo de Dios. Pasamos al versículo número 2. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. El texto literalmente no dice tomar la palabra, sino el texto dice que abrió la boca
porque es Dios que habla a los hombres. En Jesucristo se ha terminado el silencio de Dios y Dios se manifiesta ante los hombres. Los hombres que clamábamos y que pedíamos justicia, que pedíamos salvación, que pedíamos liberación. Entonces Jesús enseña, edidasken, porque es el maestro de los maestros y nos habla directo al corazón. Pasamos inmediatamente al versículo 3 y en el versículo 3 vamos a escuchar la primera de las bienaventuranzas. Dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí vamos a escuchar por 9 veces el concepto de Macarios, Macarioi en plural. Macarioi, por cierto, de ahí viene el nombre Macario, un nombre bastante usado en América Latina, especialmente en áreas rurales, significa bienaventurado, afortunado, alguien que tiene buena fortuna, pero era una palabra que en el antiguo griego clásico era dirigida a los dioses o a los semidioses. Entonces nos habla de personajes que vienen de la esfera sobrenatural. Y aquí ya se nos comparte una idea central del texto de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no solo son un decálogo de amor, sino es una ley de participación en la divinidad. Dios nos quiere participar su divinidad a través del bautismo, a través de esta ley viva que es el Espíritu Santo que ha sido infundida en nuestros corazones a través del bautismo. Y por eso todo aquel que acoja la nueva ley del ágape, del amor incondicional, se convierte en un bienaventurado, es decir, en un partícipe de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice la primera bienaventuranza: bienaventurados, hoi tohoi. Y viene el primer concepto, tojos. Tojos es una de las tantas formas en griego koiné de decir pobres. Tenemos otras formas, quizás las más importantes son peneis y también tenemos la palabra asteneis y también tapeinos. Pero las dos más importantes son peneis y tojos. Ambas significan pobres, pero tienen una diferencia cualitativa. El peneis es el pobre, pero que todavía puede trabajar y que trabaja por el sustento diario. Entonces, es un pobre funcional. En cambio, el ptojos se puede traducir como acurrucado, es decir, el que duerme con trapos y cartones en la calle. Y nos refiere a la mendicidad absoluta y pública. Alguien que vive agachado, agachado por el peso de la pobreza. Nos habla de la condición más extrema de pobreza que puede sufrir el hombre. Después vamos a hablar concretamente de este concepto y vamos a profundizar aún más en él. Ahora, no solo es un pobre sociológico, un pobre efectivo, es decir, alguien que no tiene medios materiales, sino es un pobre de espíritu. Y esto ya eleva el término a una categoría teológica, porque la pobreza en el espíritu es precisamente aquella que se produce cuando el discípulo del Señor entiende las prerrogativas del reino de los cielos. El universo entero es de Dios, todo es de Dios, del Señor en la tierra y cuanto la llena. Entonces el discípulo verdadero es el que entiende que todo es de Dios y que Dios me ha dado dones materiales y temporales para que los administre, no para que los acumule. Entonces los administro como compartiéndolos con el que menos tiene. La ley del amor incondicional, del amor práctico, de la caridad. Dar con gratuidad, haris. Entonces, ¿qué le pasa al que parte y comparte? Pues se queda sin nada. Se hace también un pobre práctico, un pobre real. Este es el pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de Cristo que se donó a sí mismo y se vació a sí mismo por nuestra salvación. Ahora, como este discípulo ha entendido y ha encarnado el Espíritu de Cristo, no adueñándose de nada, sino compartiéndolo todo, tiene una herencia y la herencia es el reino de los cielos. Será miembro del reino de los cielos. Tiene membresía en el reino de los cielos. Se vuelve ciudadano del reino de los cielos. Pasemos al versículo 4 inmediatamente. Dice así el versículo 4, segunda bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Macarioi, hoi, pentontes. Pentontes viene de penteo, y penteo significa los afligidos.
Por cierto, aquí en el texto de la Biblia de Jerusalén hay diríamos, un cambio de orden de los versículos, y el versículo que originalmente en griego está en el versículo 4 fue puesto en la traducción en el número 5. Y el versículo que fue puesto en el número 5 en español está puesto en el número 4. Entonces, estamos hablando del versículo 5, que se encuentra en el versículo 5 en la mayoría de las traducciones. Entonces dice, bienaventurados los afligidos o los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán parakleisontai, viene de parakaleo. Parakaleo, el paráclito sabemos que es el consolador. Entonces el verbo significa, entre otras cosas, consolar. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, porque el que ha entendido la lógica del reino de los cielos va a llorar, porque el mundo no lo va a comprender y, como vamos a ver después, lo va a perseguir y lo va a oprimir. Entonces este llanto se vuelve en un llanto, como decía San Francisco, porque el amor no es amado. Deseo ver amor en el mundo y solo encuentro odio. Entonces mi alma sufre. Bueno, bienaventurado, ¿por qué? Porque lo mismo le pasó a nuestro Señor y vas a ser consolado. Entonces pasamos al versículo 5, que como les digo está invertido. Y ahí sí se dice y se afirma, Makarioi hoi praeis. Praeis viene de praus, y praus significa dulce, amable, pacífico. De esta palabra praus viene la palabra presbítero, y presbítero significa en español anciano, es decir, alguien que es apacible, pacífico, es dulce, porque así se hace en la mayoría de los viejitos. Bueno, estamos hablando de un pacifismo y de una dulzura espiritual. Ahora dice que ¿por qué son bienaventurados? ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Porque han entendido el ágape, viven el ágape, y el ágape es el que los ha hecho dulces, pacíficos, ¿verdad? Y amables. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia es que van a heredar la tierra, no esta tierra, no, la tierra prometida, la Jerusalén celeste, el cielo. Entonces vemos estas bienaventuranzas hermosas que nos van comunicando cuál es el proyecto de amor incondicional que Dios quiere que recibamos en gracia, pero que también que implementemos como tarea, como proyecto cristiano. Pasamos al versículo 6. Antes de entrar en el 6, entonces, repito que están invertidos los versículos, voy a leerlos en el orden como está en griego. Sería bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, y bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Ahora sí, pasamos al siguiente versículo, el número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados hoi peinontes. Peinontes viene de peinao, que significa estar hambriento. Y peneis, ya vimos que era aquel que era pobre, pero que podía trabajar. El que trabaja por comida, pero los pobres siempre tienen hambre, no les alcanza para comer. Ahora también dice, bienaventurados los dipsontes, que viene de dipsao. Dipsao significa no solo tener sed, sino estar sediento. Igual peinontes significa estar hambriento, es decir, no haber comido y no haber bebido por mucho tiempo, tener siempre el estómago vacío. Ahora no es hambre humana, aunque sí la implican los conceptos, es hambre y sed de dikaiosunei. Dikaiosunei es el concepto de dikaios, que significa justicia, y estamos hablando no de justicia solamente humana, ante todo justicia divina. Y la justicia divina es el deseo de que Dios manifieste su verdad amorosa en la tierra y que deje de reinar la injusticia humana. Bueno, los que han aceptado el proyecto de Cristo siempre tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque viven en medio de la injusticia de este mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo. Ahora dice que los que sienten esto en su interior, esta sed y esta hambre, serán, ¿verdad? Hortazo, usa Mateo el verbo, que viene de hortos, que significa jardín,
pero se refiere a un jardín cultivado con forraje y comida. Por eso se puede traducir como serán saciados, es decir, serán llenados en todas sus necesidades, especialmente necesidades de justicia divina. Pasamos al versículo 7 inmediatamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Macarioi hoi eleineimones, que viene de eleimon, que a su vez viene de eleo, que significa compasión. Esta palabra compasión en latín es muy hermosa porque con significa ponerse a la par de alguien, sintonizarse con alguien, y pacire significa sufrimiento, es decir, sintonizarme con el sufrimiento de los otros. No solo es una compasión afectiva, sino efectiva y que está ligada a la primera bienaventuranza, porque siento compasión, porque los sufrimientos de mi hermano son mis sufrimientos, entonces yo comparto mis bienes con él, no solo mis bienes materiales, también mis bienes intelectuales, mis bienes también espirituales. Entonces siento compasión y al que siente compasión se le va a devolver compasión, porque la compasión llama a la compasión. Por eso bienaventurados los que tienen compasión, porque ellos también experimentarán la compasión o la misericordia. También misericordia sería una buena traducción y viene de miseri, y des. Des significa una partícula de abajamiento y miseria, corazón. Entonces poner mi corazón en las miserias de los demás, pero bajándome a las miserias del que está peor que yo. Hermosas palabras en griego y en latín. Pasamos al octavo macarismo y dice así el versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Macarioi hoi kataroi ten cardiai. Macarioi hoi kataroi, por cierto, Cátaros significa puro y fue el nombre de un grupo herético, heredero del gnosticismo, que vivió en la Baja Edad Media. Pero en este sentido, cátaro significa puro. Puro es decir, algo que no tiene mezcla, algo que está incontaminado. Ahora dice, cátaroi tei cardiai, es decir, pureza en el corazón. Y recordemos que el corazón para un hebreo y para un griego es la sede de las decisiones y de las elecciones. Entonces, pureza del corazón significa aquel que elige siempre teniendo como criterio a Dios y el amor incondicional, el amor ágape. Bueno, el que tiene su corazón puro, porque todo lo elige desde Dios, dice, este verá a Dios y lo verá con sus ojos abiertos, con asombro. Mateo usa aquí el verbo optanomai, que significa una visión física, pero una visión total. Es el que abre los ojos porque lo que tiene al frente lo sorprende y lo llena de maravillas. Bueno, así se van a maravillar los que tienen puro su corazón y todo lo deciden desde el ágape, desde Dios trino y uno. Pasamos a la siguiente bienaventuranza en el versículo 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Macarioi hoi eirenepoioi. Eirenepoioi viene de dos palabras, eirene y poieo. Eirene significa paz y poieo es el verbo hacer, construir. Entonces se traduciría como hacedores de paz o pacificadores, que no es lo mismo que pacífico, porque el pacífico no le hace daño a nadie, pero se queda sentado. Es una actitud pasiva. En cambio, el pacificador es el que no le hace daño, pero con una actitud activa, porque construye la paz en los otros. Bienaventurados los constructores de paz, los hacedores de paz, los pacificadores, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Van a ser llamados como hijos de Dios, como dice en la lectura primera de esta fiesta de todos los santos, aquellos que llevaban el sello del Señor en la frente, los que van a tener el nombre de Dios en la frente. Esos son los hijos de Dios, los constructores de la paz. Pasamos al versículo 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Macarioi hoi de Dios
menoi, de diogmenoi, que viene del verbo dioko, que a su vez viene de la palabra Dio. Dio significa huir, dioko significa ser perseguido. Entonces, bienaventurados los que son perseguidos por eneken, que viene de eneca, por causa de la dikaiosuneis, es decir, por causa de la justicia, y obviamente no de la justicia humana, sino de la justicia divina, aquellos que son perseguidos por intentar hacer la voluntad de Dios, por intentar implementar el amor ágape, y por eso el mundo no comprende a los discípulos del Señor y los persigue, porque también de ellos es el reino de los cielos, es otro que tienen la membresía y la nacionalidad, la nueva ciudadanía del reino de los cielos. Pasamos al versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Bienaventurados, dice, cuando, un momentito, aquí está, cuando los difamen. Mateo usa la palabra oneidizo. Oneidizo significa, entre otra cosa, hacer perder la honra, difamar. Difamar, ¿verdad? Y perseguir, otra vez sale la palabra dioko, y decir toda clase de cosas falsas, pseudomai, por causa de Jesús. Entonces, como dice el libro de Jeremías, los odios con que te odian caen sobre mí. Y porque soy tu discípulo, Señor, me odian y me difaman y me persiguen y inventan toda clase de cosas falsas de mi persona, solo porque soy tu discípulo, Señor. Bueno, bienaventurado, bienaventurado eres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos lo va a decir el versículo 12, a los que son perseguidos y difamados y sobre los cuales se dicen y se anuncian muchas falsedades, van a tener una recompensa. Y dice el versículo 12, alegraos y regocijaos, que vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Jairete, Kai, ¿verdad? Viene de Jairo, significa alegría desbordante, y también la palabra agaliao, que significa saltar de gozo. ¿Por qué? Porque te has convertido en un profeta. Porque así trataron a los profetas, persiguiéndolos antes que ustedes. Aquí nos sugiere que Jesús le está diciendo a los discípulos y también a la muchedumbre que el que sigue las prerrogativas del amor ágape va a ser sucesor de los profetas, es decir, los discípulos van a ser los nuevos profetas del reino de Dios. Y así terminamos las 9 bienaventuranzas. Ahora la pregunta que tendríamos que hacernos, bienaventurados los ptojos, los pobres, bienaventurados los penteos, los que se lamentan, afligen y lloran, bienaventurados los praus, los que son suaves, dulces, pacíficos, bienaventurados los peinao y los dipsao, los que están hambrientos y sedientos de justicia, bienaventurados los eleeo, los que se compadecen, bienaventurados los cátaros en el corazón, los que hacen elecciones puras desde su corazón, bienaventurados los eirenopoios, los hacedores, los constructores de paz, bienaventurados los diocos, los perseguidos, y los oneidizo, las últimas 2 bienaventuranzas, es decir, los que son objetados, ofendidos, reprochados, difamados y perseguidos con toda clase de mentiras a causa de Jesús o a causa del reino de Dios. A ver, ¿quién es el que cumple todas estas características? ¿Quién es el pobre? ¿Quién es el afligido? ¿Quién es el dulce? ¿Quién es el que está sediento y hambriento de justicia? ¿Quién es el que siempre se compadeció? ¿Quién es el que siempre hizo elecciones puras? ¿Quién fue el constructor más grande de paz? ¿Quién fue el que fue objetado, ofendido, difamado, deshonrado, perseguido? Pues la respuesta es clara, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el paradigma de la santidad del cristiano. Por eso en el Gloria y en el Credo decimos, Santo, 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 y tú solo eres santo, tú solo eres santo. Solo Dios es santo naturalmente. Solo Dios tiene en su esencia la santidad y es santo esencial.
pero Dios ha querido participarnos accidentalmente en la santidad. Él es santo, 3 veces santo con mayúscula. Nosotros somos santos con minúscula pequeñita, porque participamos de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en las bienaventuranzas se expresa el proyecto cristiano. Jesús es el prototipo de ser humano, el prototipo de cristiano. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos otros Cristos. Fuimos hechos a imagen y ahora, a través de la economía de la gracia, Dios nos pide hacernos semejanza de Él, especialmente a través de una vida santa, que es una gracia, pero también es una tarea. Entonces, este es el nuevo decálogo. Ahora también en el texto se esconde la descripción de la comunidad mateana, quienes también fueron y se hicieron pobres, mendigos, quienes también lamentaron, se afligieron y lloraron, quienes actuaron dulce y pacíficamente, quienes tenían grandísima hambre y sed de justicia, y quienes se compadecieron de sus hermanos y eligieron con puro corazón ante todo a Dios, aunque perdieran familia, propiedades, herencias y hasta su propia vida, quienes fueron constructores de la paz, quienes fueron perseguidos, objetados, ofendidos, reprochados, difamados hasta la muerte. Bueno, precisamente los de la comunidad mateana, estos primeros y radicales discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que lo perdieron todo y lo dejaron todo. Entonces, unos, como dice la primera lectura del libro del Apocalipsis que leemos en este domingo de la fiesta de todos los santos, son aquellos que dejaron lavar su manto en la sangre del Cordero. Y por eso son puros y por eso son bienaventurados. Por eso reflejan a nuestro Señor Jesucristo, por eso son reflejos vivos de la santidad participada por la Santísima Trinidad a los hombres. En otras palabras, hermanos, la fiesta de todos los santos no solo es la fiesta de los que ya están triunfando en el cielo, de los miembros de la iglesia triunfante, es también la fiesta de los miembros de la iglesia peregrinante, de los que estamos en camino de santificación, de los que hemos recibido el espíritu de santidad desde el bautismo y intentamos vivir bajo este nuevo decálogo que hermosamente nos ha expuesto Mateo en su capítulo 5. Entonces es la fiesta de los que estamos en proceso de santificación. Por eso San Pablo escribía en sus cartas, en el prólogo, a los santos de la iglesia tal, a los santos de la iglesia cual. ¿Por qué? Porque tenía la concepción de que el proyecto del reino de los cielos era un proyecto de santificación de Dios sobre los hombres. Entonces todos tenemos en mayor o menor grado la santidad y tenemos que colaborar con ese proyecto de santidad, quitándole todo obstáculo al proyecto de amor ágape de Dios sobre nosotros. Y finalmente también pertenecen a la iglesia de los santos, la iglesia purgante, aquellos hermanos que murieron con el perdón de las penas eternas, pero que no purificaron sus penas temporales, entonces están en la última instancia de amor, purificándose para un día entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, hoy está de fiesta la iglesia triunfante, la iglesia peregrinante, la iglesia purgante, en la fiesta de todos los santos. Así que hoy hay un tremendo fiestón, en la fiesta de todos nosotros. Y por eso, querido hermano, hermana que me está escuchando, desde su casa, le envío un fuerte abrazo y una felicitación grande. No se le olvide que usted también está en el proyecto de santidad de Dios. Quítele todo obstáculo a ese proyecto de santidad de Dios. Déjese santificar, sea de verdad otro Cristo, que todos puedan ver a Cristo por el reflejo de Él que hay en su vida. Esto teológicamente la iglesia le llama teosis, es decir, deificación, no porque nos hacemos dioses, no, sino porque participamos, ¿verdad?, a través de la gracia de Dios de la divinidad. En este caso, el atributo es la santidad. Somos santos por participación. Desde el punto de vista filosófico-metafísico, es una santidad participada, una santidad accidental. Entonces, por eso es que somos santos por participación. Esta palabra en griego se dice agios. Con mayúscula solo Dios es agios, pero con minúscula todos los cristianos somos agios también. Esta palabra traduce el hebreo kadosh,
Y Kadosh viene a su vez del concepto Kabod. Kabod significa peso. Entonces Dios es HaKadosh, es el santo con mayúscula. Y Él es naturalmente y eternamente santo, 3 veces santo. Pero en Jesucristo y por el Espíritu Santo nos ha participado esa santidad por el bautismo. Y es un proceso, nos está santificando, estamos en el proceso de la santidad, en la vida hacia la santidad, y esperemos que ese proceso llegue a su culmen, no se malogre y llegue a su fin, haciendo de todos los hombres un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes, una asamblea santa, la asamblea de la Jerusalén celeste. Así que es el día de toda la iglesia, es el día de la santidad universal que Dios ha participado a todos los hombres y ángeles, porque también los ángeles participan de la santidad de Dios. Queridos hermanos, les envío a todos un saludo cordial, un fuerte abrazo en este día de todos los santos. Invoquemos en este día a nuestros santos favoritos. Ellos no son solo intercesores, sino ante todo son ejemplos de vida a seguir. Pero hoy hay fiesta y hoy el Señor le concede a todos los que ya han sido santificados y pertenecen a la iglesia triunfante, conceder favores espirituales que nos conduzcan a los que todavía estamos en la iglesia peregrinante más fácil y velozmente hacia el reino de Dios. Así que invoquémoslos con recto corazón y con recta devoción. Les envío a todos mi bendición, que Dios los bendiga. No se les olvide orar por mi conversión, orar por mi ministerio, orar por mis hermanos de comunidad, por mi familia de sangre. Que el Señor los bendiga a todos. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Santos y santas del Señor, rueguen por nosotros.